En primera persona, un espacio para descubrir el lado B de la gente. 30 minutos para conocer más sobre nuestros referentes y las historias que han forjado a la ciudad. Con la conducción de Fabián Petenati y Nicolás Chetam. En primera persona. Bien, estamos con Guillermo Rafti, hasta hace una semana atrás, el jefe de bomberos voluntarios de la ciudad de Río Cuarto. Guillermo, un gusto saludarte. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes igualmente, Fabián. Bueno, ¿cómo surgió tu vida en bombero? Prácticamente toda una vida. Bueno, sí, realmente toda una vida. El tema viene que mi padre era colaborador en bombero, colaboraba mucho con la comisión directiva. Entonces, él estaba siempre, así que yo tenía un año y andaba dando vueltas dentro del cuartel. En el año 77 fue cuando deciden, o sea, comienzo del 77, deciden poner cadetes. Y es ahí cuando ingreso yo como cadete y también Darío Monetti, que es el actual presidente, ingresamos juntos a la actividad y a partir de ahí seguí toda la vida. Así que de la primera camada de cadetes en bomberos voluntarios. De la primera camada de cadetes estoy de ahí. ¿Y cómo es convivir tantos años con una actividad que demanda tanto de uno? Porque no hay fines de semana, no hay fin de semana largo, tampoco hay Navidad, Año Nuevo, se está siempre al servicio de la comunidad. Sí, por supuesto. Yo creo que eso ya ahí parte un poco de la vocación y que uno está simplemente atento. Ahí nosotros, por lo menos en el caso mío, siempre atento este último tiempo el teléfono, o si no handy, o la convocatoria con sirena. Cuando empezamos era la convocatoria por sirena, así que era todo un desafío y bueno, la constante preocupación y compromiso con la institución. Uno siempre tiró para la institución y estuvo siempre presente. He pasado Navidades, Año Nuevo sin mi familia, cumpleaños de mi hijo, cumpleaños de familiares. Bueno, lamentablemente por ahí en esta vocación pasa eso. ¿Y cómo lo toma la familia? ¿Cómo lo vive? Porque me imagino que si ellos no acompañaran sería muy difícil poder desarrollar la tarea. No, indudablemente. O sea, ya cuando empecé de cadete mis padres me acompañaron siempre. Bueno, mi papá estaba metido ahí colaborando en comisión directiva, sí, siempre estaba. Mi madre un poco también le entendía porque mi papá iba a colaborar, así que el proceso fue mutuo de decir, bueno, me aceptaron a esa actividad y permanentemente. Muchas veces a lo mejor yo no escuchaba la sirena y me decían ellos, salieron los bomberos, o sea, ellos también estaban comprometidos con la institución. ¿Y la tarea del bombero ha cambiado a lo largo de estos años? Ha cambiado mucho. El tema, yo creo que a nivel social, toda la sociedad ha cambiado, no solamente en la institución como bombero. Yo por ahí en contacto con otras instituciones pasa lo mismo, pero yo creo que el compromiso que había antes, por ahí era un poco más. También se debe a que antes la sociedad tenía más tiempo para dedicar a sus hábitos, sus costumbres, su forma de desenchufarse, y ahora con el nivel social que tenemos hay muchos que tienen 2 trabajos y no pueden cumplir con las obligaciones de bombero. Y los siniestros también, digamos, se han modificado, digamos, la extensión de lo que era bomberos voluntarios en su momento, digamos, cuando iniciaste la tarea, no había otros cuerpos, digamos, en la zona. No, cuando iniciamos nosotros, calcula que la jurisdicción nuestra llegaba al oeste hasta el límite con San Luis, al norte era parte, cubríamos Río Los Sauces, Charras, después hasta Reducción y hasta San Basilio. Era una jurisdicción muy grande, pero así como ha cambiado los bomberos, también ha cambiado los fuegos también. Incluso en aquella época cuando nosotros entrábamos era primero ganarse el traje, que era un mameluco, bote cuero, saco cuero y el famoso casco colepato, ese casco antiguo que siempre existía.
Y bueno, a partir de ahí, y después todo fue modificándose, fueron modificándose los incendios, la forma de estudios, la forma de capacitaciones, incluso el equipo de protección. Ahora los bomberos tienen su equipo de protección para incendios forestales o un equipo de protección distinto para incendios estructurales. Se ha profesionalizado, digamos, la tarea. Yo creo, y en esto permíteme corregirte, profesionales siempre fuimos, pues la profesionalidad te lo da la capacitación. Lo que ha ido avanzando, a medida que han ido avanzando los incendios, han ido avanzando también los estudios, formas de apagarlos. Y constantemente se están cambiando sistemas, formas, protocolos de trabajo para ciertos incendios. Entonces, eso pasa constantemente. Se van estudiando cómo son los incendios. Calcula que en aquella época, en los años 60, en los años 50, 60, principios de 70, los incendios forestales se hablaba de primera generación. Ahora se están hablando de incendios forestales de sexta generación. Se van modificando, van cambiando su forma de propagación y su forma de combatirlos también. Está claro que, digamos, los bomberos son fundamentales para cualquier sociedad, para cualquier ciudad. Recién vos hablabas de que al comienzo tenían que llegar hasta el límite con San Luis, hoy ya tenés Achiras que tiene su cuartel. Teniendo en cuenta que son tan importantes y tan fundamentales para la vida social, ¿por qué todavía es fundamental el voluntariado? ¿Por qué todavía no se ha avanzado en Córdoba y en otras provincias también con esto de, bueno, como la policía es rentada, que los bomberos sean rentados, que cada lugar cuente con un cuerpo que pueda cubrir esas demandas, pero que no sea necesario que haya voluntariado detrás? Lo que pasa es que será un gran costo para el Estado. Ahí yo creo que viene por ahí. Calcula que los bomberos voluntarios en la Argentina cubren más o menos del 85 al 90% de las intervenciones que hay en la Argentina las cubren bomberos voluntarios. Solamente en las capitales son bomberos rentados, asalariados o que son de la policía, por decirle de alguna forma, pero si el Estado tiene que empezar a invertir y rentar a todos los cuerpos de bomberos, bueno, un gran costo. Cosa que yo creo, y en una opinión personal, de que nosotros todavía no nos hemos acostumbrado a hablar de seguridad. Uno cuando habla de seguridad acá, automáticamente piensa en la policía, Sí. en la seguridad de la persona, en la policía. Pero seguridad tenemos que es policía, bombero y salud, porque nosotros atendemos seguridad siniestral. Entonces estamos en accidentes, seguridad de accidentes y la parte de salud también. Y bueno, con respecto un poco a la situación también económica, este último tiempo, estos últimos años se ha reactivado mucho el reclamo por los fondos, digamos. Eso también es preocupante y grave, que no se entienda a veces la dimensión de tener los fondos necesarios para poder funcionar como cuartel. Y bueno, lo que pasa es que la comisión directiva permanentemente está buscando de alguna forma cómo subsistir. Esto es como en una casa, tenemos que buscar la plata para poder comprar los materiales, y uno, lógicamente, uno quisiera tener los autobombas 0 kilómetros, toda la herramienta de última generación, pero son muy costosas. ¿El equipamiento que tiene Río Cuarto es el suficiente o hace falta más, digamos, desde tu punto de vista, después de muchos años como jefe? O sea, como equipamiento que es suficiente, sí, nosotros podemos atender todos los siniestros que se nos puedan pasar. Pero el tema es que uno siempre quiere tener lo último y tener en proporción. Hay que tener en cuenta que muchas veces nosotros estamos atendiendo en un siniestro y automáticamente en simultáneo tenemos otro más. Entonces por eso también es tan grande el cuartel. Es una ciudad muy grande. ¿En qué momento llegó a la jefatura, digamos? ¿Cuánto hace? Hace 13 años que llegué a la jefatura. ¿Es algo que se busca cuando uno ingresa a bomberos voluntarios o cómo surge, digamos?
Yo sostengo y he escuchado a muchas personas que dicen, no, yo no quiero tener grado, no quiero... Yo creo que todos queremos tener un poco el anhelo, es como el pibe que empieza a jugar al fútbol y quiere jugar en la selección. Me parece que esto es más o menos lo mismo. Uno empieza la carrera, vos calculás que es una carrera esto, y cuando quiere llegar a ser jefe, en algún momento comandar la jefatura, el cuartel. Hay que tener en cuenta también que por ahí no se habla, porque todos piensan en bombero que solamente es ir al siniestro, los tiempos en capacitación. Nosotros, para apenas ingresa un aspirante, tiene 2 años de estudio para poder llegar a ser bombero. Después 2 años más para poder llegar a ser suboficial y después 2 años más para poder llegar a ser oficial. O sea, prácticamente son muchos años estudiando y capacitándose. Y a lo largo de estos más de 40 años en bomberos, ¿cuáles fueron los episodios por allí más duros que le tocó vivir yendo con el cuartel, digamos, yendo a representar el cuartel? ¿Cuáles tiene ahí guardado en la memoria? Y hay muchos. Pero para decir conocido, o sea, te puedo nombrar uno de los primeros accidentes muy graves, fue en Paso del Durazno, lo que se llama la curva anterior a Paso del Durazno, que antes era más cerrada, ahora la han abierto un poco, le decían la curva de la muerte. Hay una familia completa donde el matrimonio y los 2 chicos de 6 y 7 años, eso fue uno de los primeros accidentes muy graves que tuve. Pero me tocó hablando de casos relevantes, bueno, yo estuve cuando fue Laura Mancilla, en el momento de sacarle el lugar, Lorena Micaela, también, los chicos de la heladera, el famoso accidente en el año 95, que fue un 25 de diciembre del 95, en el arroyo Chucul, antes de llegar a Baigorria, donde mueren 4 jóvenes que habían ido a Gijena. O sea, hay muchos así episodios que podemos nombrar y bueno, uno puede llegar a traer. ¿Le tocó también estar, por ejemplo, en las explosiones de la universidad? En la explosión, bueno, yo en ese momento ya empezaba a hacer guardia. Justo el día de la explosión en la universidad no fui, era mi guardia, pero yo justo empecé las vacaciones. Entonces ese día me había tomado las vacaciones, sí me enteré cuando me empezaron a preguntar, che, ¿qué pasa tanto sirena? Entonces sí fui al cuartel y estuve en el cuartel, pero yo no estuve presente en eso. Sí estuve en la explosión de Río Tercero. ¿Y cómo se vive esos momentos tan difíciles, tan duros, donde, a ver, cuando uno va a un accidente, un poco sabe, todos son más o menos parecidos, o la forma de rescatar a una persona y demás, pero en una explosión de una ciudad es algo totalmente infrecuente? Sí, se ve medio raro, porque se ve, como vos decís, un accidente más o menos, si bien todos no son iguales, pero se ven más o menos la dinámica, la cinemática, el accidente más o menos parecida. Nosotros en esa época que tampoco existía el celular, cuando nos enteramos de la explosión, intentamos comunicarnos con Bomberos Río Tercero, que era para ver qué necesitaba. Ya no podernos comunicar, bueno, salió una autobomba con 6 bomberos, en el cual vimos más o menos qué podía llegar a necesitar. Cuando fuimos pasando los Cóndores, ya se veía la columna de humo. Todo esto era al mediodía ya, porque la explosión fue a las 9 de la mañana, entre que fuimos viendo, salimos de acá, habremos salido a las 10:30, 11. Al mediodía íbamos llegando a los Cóndores, se veía la columna de humo, y cuando entramos a Río Tercero, bueno, era la guerra. Era ver pedazos de mampostería, pedazos de vidrio, pedazos de bomba, por todos lados, por toda la ciudad, y bueno, a tal punto, en un momento dado nosotros, bueno, nos concentramos en el cuartel, y nosotros en ese momento nos designaron el aeroclub.
había un avión fumigador tirando agua, entonces teníamos que abastecer el avión y cubrir el aeroclub por los aviones, incluso el helicóptero presidencial que llegó también en ese momento. Ya a la noche sí nos tocó ir a cubrir una carpintería, ya en el barrio más rojo, digamos, en la zona roja, que era el barrio donde había caído, y era ir en el autobomba con 2 soldados adelante donde nos iban indicando los restos de bomba que había para poder ir esquivándolo. Calculá que íbamos a paso de hombre al incendio. Vamos a ir a la pausa, pero antes le dejamos una pregunta a Guillermo Rafti, él hasta hace muy poquito jefe de bomberos Río Cuarto. La pregunta tiene que ver con cómo te ves de acá en 10 años. En un ratito nos cuenta Guillermo Rafti. La pausa. El día de la fecha había quedado pendiente una pregunta: ¿cómo te imaginas de acá a 10 años? Bueno, o sea, si bien yo me aparté de la jefatura, o sea, el hacer un paso y dejar la parte activa del cuartel, yo actualmente sigo en el cuartel, voy a seguir unos años más, en otra parte administrativa, con vínculo con las instituciones, que es lo que me ha encomendado la comisión directiva. Y bueno, de acá a 10 años yo creo que uno siente el amor por la sirena, por el estar en un siniestro, pero bueno, tengo que empezar a tratar de relajarme y bueno, tomarlo con tranquilidad y ver cómo siguen las cosas más adelante. De acá a 10 años espero que estar más tranquilo y ya descansando. Bueno, y comentaba de todos estos hechos, diríamos, ¿cómo se repone el bombero de una tragedia? Como comentaba, de los impactos que genera esta situación de Río Tercero, pero de los siniestros diarios, de un accidente, de un muerto, de estar interviniendo en esos hechos que son luctuosos, trágicos. Sí, bueno, reponernos es muy difícil. En la época que nosotros ingresamos no era a una cuestión instintivamente nuestra, e incluso en esa época, hasta cuando estaba en el mismo accidente, porque incluso se demoraba mucho más en el accidente, se tardaba mucho más por unas cuestiones técnicas, legales, se había muerto, que estábamos muchas horas. Y muchas veces a lo mejor en la espera nosotros hablábamos y nos disociábamos del lugar y hablábamos de cosas particulares nuestras, y por ahí una sonrisa había, qué sé yo, pero no era por el accidente, sino era por lo que estábamos hablando en ese momento mientras esperábamos a la gente de judicial. Ahora esto no se puede hacer, por más que uno esté hablando así, porque en las redes sociales por ahí no lo interpretan. Pero también lo que ha avanzado mucho es que ya a partir de los 90 ya empezó como un curso de fin de semana, ¿sí? Lo que es psicología en la emergencia. Ya ahora ya está instaurado en el plan de estudio nuestro, y en el cual después de una intervención donde es muy grave, donde hay personas que pueden estar afectadas del entorno nuestro, se hace una técnica para poder liberar toda la parte psicológica que uno tiene, guiadas por personas psicólogas que están en la institución, o sea, están a disposición de la institución, y se hace esa técnica para poder aliviar y poder seguir. ¿En algún momento sintió que su vida corrió riesgo en algún siniestro? Sí, en muchos siniestros he sentido que corre riesgo, ya sea incendio, en accidente mismo, porque también es comprensible que las personas que están en ese momento por ahí nos quieren agredir porque no nos apuramos, pero el proceso del trabajo hay que hacerlo bien, con cautela y lo más rápido, lógicamente. Bueno, pero muchas veces cuando vamos también a incendios donde hay garrafas, qué sé yo, uno tiene ese riesgo de que puede pasar algo. Lógicamente, esto es un pensamiento que digo yo, o sea,
el bombero que no tiene miedo no sirve para bombero porque puede arriesgar a todo el grupo. El bombero tiene que tener miedo, pero un miedo controlado, no un miedo que se descontrole y no sepa qué hacer, un miedo controlado. ¿Qué es lo que nos hace el miedo? El miedo nos hace despertar y alertar todas las sensaciones y todo lo que podemos tener, tanto la vista, el oído, el tacto, porque nosotros cuando entramos a un lugar que somos ciegos. En un incendio, en una vivienda somos ciegos, no sabemos, no se ve nada. Entonces tenemos que estar muy atentos a eso porque nos puede pasar cualquier cosa. ¿Y recuerda algún caso en particular? En este momento no, así caso particular no. Puedo recordar por ahí hace más de 25 años cuando se prendió fuego la capilla que está ahí en el barrio de Santa Rosa, que la que estaba cerca del Corsódromo, ahí donde está atrás del ISMI. Bueno, entramos, se había prendido fuego esa capilla, consultamos si había garrafas, nos dijeron sí, que había 3 garrafas y terminamos sacando 10. Entonces, pero ya con las 3 ya nos habían dicho que nos habían hecho estar alerta para prevenir por cualquier cosa. El accidente de la universidad que perdieron vida varias personas, ¿usted estuvo allí o fue justo en el momento que ingresaba bomberos voluntarios? Del tren con el colectivo. Yo ingresé el 21 de marzo y eso fue el 17 de junio. O sea, yo ya estaba ahí. Sí, no fui, pero estuve en el cuartel. Me acuerdo bien clarito que en ese momento estaba volviendo del secundario y sonó la sirena, que en esa época se llamaba a todos los bomberos con la sirena. Y bueno, incluso yo vivía cerca, vivía a 2 cuadras del cuartel, así que llegué inmediatamente, empecé a ayudar a preparar a todos los bomberos en ese momento y bueno, ahí fui. Sí. Bien, la última pregunta vamos a hacer en un ratito, pero que es la pregunta común a todos los entrevistados, pero queremos saber un poco más respecto a esta nueva faceta también que de alguna manera vas a estar desarrollando en el cuartel, ya lo venís haciendo, pero te vas a dedicar en exclusiva, que es formar un poco más a los bomberos. Lo venís haciendo, estás haciendo capacitaciones en el exterior. Eso, digamos, también es una vocación que se despertó cuando en vos, la posibilidad de transmitir conocimientos y de que cada vez sea más profesional, porque el trabajo de bombero, bien decías vos, todo es profesional, pero digo, la idea es que cada vez esté mejor para poder tener resultados más concretos, más contundentes. Sí, lógicamente, yo creo que uno ya cuando va avanzando en la institución, ya de por sí solo empieza a mostrar, a capacitar gente o a enseñar. Porque uno ya la antigüedad, la experiencia la va teniendo y entonces le va enseñando al otro personal. Actualmente sí, yo sigo vinculado con Federación, estoy como más allá de los 6 años que yo hablé recién. Después hay otra capacitación de 2 años más en la que salimos instructores provinciales. Yo también tengo ese 4º nivel hecho, formado, y con Federación estoy integrando el Departamento de Incendios Forestales, que cuando piden capacitaciones, bueno, si me solicitan tengo que ir a dar la capacitación. ¿Y cómo ves a las nuevas generaciones, a los chicos y chicas que se están sumando? Porque también otra de las novedades en el tiempo, digamos, desde que arrancaste vos al presente, es que se han sumado mujeres al cuerpo activo. ¿Cómo ves a esos chicos que están queriendo ser bomberos? Indudablemente, como avanzó todo, también ha avanzado esto. Antiguamente las capacitaciones nosotros le íbamos recibiendo de acuerdo a lo que nos iban dando los instructores. Ahora ya los jóvenes ya incluso se van perfeccionando más por las redes sociales, por YouTube. Si bien por ahí hay cosas que no son tan exactas como figuran en la internet, pero bueno, o por lo menos son técnicas que usan en otro lado y no lo usamos nosotros por el equipamiento, pero están muy capacitados y se va avanzando mucho y vienen ya muy preparados como para hacer el tema de la capacitación de bomberos. Bien, ahora sí la última pregunta, que como decíamos es común a todos los que nos visitan.
tiene que ver con qué hubiese hecho Guillermo Rafti si no hubiese sido bombero voluntario y luego, bueno, jefe del cuartel local. Pregunta muy difícil. Muy difícil en el sentido porque por ahí si yo hubiera ingresado por algún hecho en especial, bueno, podría haber tenido. Pero como yo prácticamente estuve toda mi vida en bombero desde que tenía 1 año, o menos, porque mi padre me llevaba, o sea que fue algo muy natural. El proceso, yo he tenido compañeros que me dicen, no, yo porque vi el accidente que tuvo en la esquina de mi casa, entonces me interesó ser bombero. Yo no tuve esa sensación, sino que yo estaba ahí y dijeron, abren las inscripciones, bueno, lleno el papel y ya está. No había margen para que fuera otra cosa. Sí, bueno, aparte porque esto lo vine a descubrir hace pocos años también. El día de mi cumpleaños, el Día Internacional del Bombero, el Día del Santo del Bombero. Pero a lo mejor hubiera estudiado alguna carrera universitaria. En esa época uno cuando es chico o quiere ser abogado o quiere ser médico. Tengo 2 tíos médicos que fueron médicos, así que también me gustaba ese lugar de la rama de ser médico. Guillermo, muy amable, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Nos vamos, gracias. Buenas tardes.